En este capítulo denominado Los grandes pensadores ateos. Ahora veamos lo que dijo Anne Alamont. Se puede asumir con cierta seguridad que uno ha creado a Dios a su propia imagen cuando resulta que Dios odia a toda la misma gente que es idéntica a uno. Imagínense. Es decir, si yo tengo la imagen de Dios, yo soy la imagen de Dios, yo he creado a Dios y lo que yo hago manifiesta claramente que yo estoy mostrando a Dios. Resulta impensable. ¿Qué dijo Gene Roddenberry? Debemos cuestionar la lógica del argumento de tener un Dios omnisapiente, omnipresente y omnipotente que crea humanos defectuosos y luego los culpa por sus propios errores. ¿Se dan cuenta, mis gentiles amigos, que definitivamente todos estos pensadores que eran ateos estaban en lo correcto? Analicemos qué dijo William C. Easton II. Supuestamente, Dios dice, haz lo que quieras, pero toma la decisión incorrecta y serás torturado por toda la eternidad en el infierno. Esto de ninguna manera se podría considerar libre albedrío. Sería semejante a un hombre que le dice a su novia, haz todo lo que desees, pero si eliges dejarme, te seguiré el rastro y te volaré los sesos. Cuando un hombre dice esto, lo llamamos un psicópata y pedimos a gritos que sea encarcelado y ejecutado. Cuando Dios dice esto mismo, lo llamamos amor y construimos iglesias en su honor. Analicemos profundamente lo que dijo Michael Martin, que escribió Ateísmo y Filosofía, Justificación. Dice, ya que las experiencias de Dios son buenos argumentos en favor de la existencia de Dios, no son las experiencias de la ausencia de Dios buenos argumentos en favor de la no existencia de Dios. Después de todo, muchas personas han tratado de experimentar a Dios y han fallado. No pueden estas experiencias de la ausencia de Dios ser usadas por los ateos para oponerse al argumento teísta basado en la experiencia de la presencia de Dios. ¿Qué afirmó uno de los más reconocidos ateos, confesos y declarados, que es Bertrand Russell? ¿Por qué no soy cristiano? Si todo debe tener una causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin causa, tanto podría ser el mundo como Dios. Así que ese argumento no tiene ninguna validez. El Dios cristiano puede existir. Igualmente pueden existir los dioses del Olimpo, del antiguo Egipto, o los de Babilonia, o los de los aztecas, de los mayas, pero ninguna de estas hipótesis es más probable que la otra. Se encuentran fuera de la región del conocimiento comprobable y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas. Dios y la inmortalidad, los dogmas centrales de la religión cristiana, no son esenciales a la religión, ya que ninguno de ellos se encuentran en el budismo. Pero en Occidente hemos llegado a considerarlos como el mínimo irreductible de la teología. Sin duda, la gente continuará teniendo estas creencias porque son agradables, como es agradable considerarnos a nosotros mismos virtuosos y considerar malvados a nuestros enemigos. Ahora veamos lo que dijo Butch Hancock. La vida me enseñó dos cosas. Una es que Dios te ama y que vas a quemarte en el infierno. La otra es que el sexo es la cosa más horrible y sucia del mundo y que debe reservarlo para alguien a quien
Amén. Démonos cuenta de algo muy interesante con estas frases, con estas afirmaciones, que todas están sustentadas en algo completamente diferente al Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Oh insensato hombre que no puede crear un gusano y sin embargo crea dioses por docenas. Esto lo afirmó Michel de la Montaigne. Si un tal Dios existiese, no podría ser un Dios benévolo, como el que postulan los cristianos. Qué desfachatez es hablar de la misericordia y la bondad de una naturaleza en la cual todos los animales devoran animales, en la cual cada boca es un matadero y cada estómago es una tumba. Esto lo afirmó E.M. MacDonald. Si solo hay un creador que hizo al tigre y al cordero, al guepardo y a la gacela, ¿a qué está jugando? Es un sádico que disfruta siendo espectador de deportes sangrientos. Y esto lo afirmó Richard Dawkins, que escribió una obra que se llama River of Eden. Una de las consecuencias del ateísmo es la desesperación al no haber Dios. No hay vida futura, no hay recompensa por los esfuerzos y obras de bien. Al no haber Dios, resulta que las leyes morales son sumamente condicionales, por lo que la diferencia existente entre el mal y el bien es determinada por el propio individuo. No hay ser más peligroso y más cruel que el hombre cuando carece de la orientación moral superior. Este hombre puede hacer mal, no solo por conveniencia propia, sino incluso por el antojo de un placer perverso. Él es capaz de agraviar al prójimo a título de venganza, simplemente por sentirse desdichado, y es desdichado porque no tiene futuro. Por eso precisamente en ninguna otra parte se cometen tantos crímenes absurdos y crueles como en los países donde impera el ateísmo. Esto es una reflexión de la Iglesia Ortodoxa rusa. Uno de los que más está en contra de la religión, pero que nos hicieron creer que era en contra de Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, es George Carlin, que era un comediante famoso en Estados Unidos, autor de Excrementos cerebrales. Y entre las afirmaciones que él hacía están las siguientes: la religión es probablemente el cuento chino más grandioso jamás contado. Piensen en esto. La religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que observa cada cosa que hacemos, cada minuto de cada día. Y ese hombre invisible tiene una lista de 10 cosas especiales que no quiere que hagamos. Y si hacemos alguna de estas 10 cosas, tiene un lugar especial lleno de fuego, humo, quemazón, tortura y angustia, donde va a enviarnos para vivir, sufrir, quemarnos, atragantarnos, gritar y llorar para siempre hasta el fin de los tiempos. Tenemos que tener muy en cuenta que una cosa es denostar en contra de la religión y otra muy diferente hacerlo en contra del Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Eso es justamente de lo que se ha valido el Dios de este mundo para hacernos creer toda clase de incongruencias, inconsistencias y toda clase de falacias con respecto al Dios Todopoderoso. Edward Abbey dijo lo siguiente: los misioneros salen al mundo a cristianizar a los salvajes como si los salvajes no fueran lo suficientemente peligrosos. Cuando uno ve una cruz en el suelo, usualmente significa que alguien fue enterrado allí o que alguien murió allí. Quizá al usar esa cruz colgando del cuello, lo que ellos tratan de decirnos es que están muertos desde el cuello hacia arriba,
Eso explicaría muchas cosas. Y esto lo dijo Wayne Aiken. La verdad no demanda creencia. Los científicos no unen sus manos cada domingo cantando, rezando, para ver si la gravedad es real. Tendré fe, seré fuerte. Creo en mi corazón que lo que sube tiene que bajar. Amén. Si lo hicieran, pensaríamos que están bastante inseguros de ello. Dan Baker, ex predicador. Lo que afirmó Champa Cohen dice: los dioses son cosas frágiles, pueden ser asesinados con un atisbo de ciencia o una dosis de sentido común. Por eso es que es importante tener bases sólidas para decir por qué yo soy cristiano, Cristo enano. Era por supuesto una mentira lo que leíste sobre mis convicciones religiosas. Una mentira que ha sido sistemáticamente repetida. No creo en un Dios personal y nunca lo he negado. Por el contrario, lo he expresado claramente. Si algo hay en mí que puede ser llamado religioso, es entonces la admiración sin límites a la estructura del átomo, hasta donde la ciencia ha podido revelarnos por el momento. Albert Einstein también dijo: no puedo imaginarme a un Dios que premia y castiga los objetos de su creación, cuyos propósitos han sido modelados bajo el suyo propio. Un Dios que no es más que el reflejo de la debilidad humana. Tampoco creo que el individuo sobreviva a la muerte de su cuerpo. Eso no son más que pensamientos de miedo o egoísmo de lo más ridículo. Si vamos a enseñar la ciencia de la creación como una alternativa a la evolución, entonces deberíamos enseñar la teoría de la cigüeña como una alternativa a la reproducción biológica. Y esto lo afirmó Judith Hayes. El último cristiano murió en la cruz, Friedrich Nietzsche. Cuando una persona padece delirio se le llama locura. Cuando muchas personas padecen un delirio se le llama religión. Robert M. Pearson. Yo digo que ambos somos ateos. Yo solo creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendas por qué tú desechas todos los otros posibles dioses, entonces entenderás por qué yo desecho el tuyo. Stephen F. Roberts. Es un justo castigo para una conducta sexual incorrecta. Madre Teresa de Calcuta, cuando se estaba refiriendo al SIDA. Es una de las supersticiones de la mente humana imaginarse que la virginidad pueda convertirse en virtud. Voltaire. ¿No es misterioso que podamos saber más sobre las cosas que no existen que sobre las cosas que existen? Alfred Rennie. Respeto la fe, pero la duda es la que te da una educación. Wilson Mizner. Tendríamos que analizar cada una de las frases que cada uno de estos hombres dijo para poder entender qué fue exactamente lo que quisieron decir, a quién se estaban refiriendo cuando lo dijeron, si a la religión o al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, o al Dios que gobierna este mundo, aquel que vino para robar, matar y destruir. Y ya lo sabemos, conforme a lo que dijo Jesús el Cristo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero hay uno que viene para matar, robar y destruir. Y ese es el Dios que habita y gobierna este mundo. Por eso es importante entender que si el Dios Todopoderoso, el Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, gobernara este mundo, es evidente que no tendríamos que estar orando a través del Padre Nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. He ahí la gran diferencia. Entonces, amigos, los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias, Dios los bendice, Dios los guarda,
Dios hace resplandecer su rostro sobre ustedes y cada uno de nosotros y nos llena de su infinita gracia. Amén.